Eso llega el informe especial de Nada que Perder. Lo decíamos antes de la tanda, momento de informe, y en este caso se va a pasar en limpio ganadores y perdedores de las elecciones departamentales de la mano de Lucas. Así es, un título hablando de trampear, un título un poco tramposo, porque es mucho más complejo que hablar de ganadores y perdedores, pero bueno, lo ponemos en estos términos para que se entienda que bueno, tratamos de pasar en limpio, tabula rasa, y tratar de hacer un balance de qué es lo que nos queda con estas nuevas elecciones departamentales. Vamos a tratar de ver qué es lo que nos dicen los resultados, ya después del análisis primario, ya con unas horitas más, podemos pasar en limpio, comparar qué es lo que sucedió en 2020, qué es lo que sucede en 2025, y vamos a centrarnos, no en todos los departamentos, porque estaríamos hasta mañana, pero bueno, en algunos departamentos que entendemos que son centrales por algunos de los resultados que hubo allí. Qué divertido que después, la verdad que eso de tener los datos abiertos, ¿no? De entrar a la corte y poder revisar lo que pasó en las distintas elecciones y hacer esas comparaciones y esas perlitas, ¿no? Como lo que decíamos ahora de San Javier en Río Negro, bueno, que por 7 votos no alcanza el cual municipio, o sea, tenés cositas así que son... Es que cuando son así las diferencias tan chicas, te das cuenta el valor del voto, claro, ¿no? Porque sí, claro, son 7 personas que fueron a votar allí, que podían no haber votado, y bueno, cambian un resultado. No, es algo que es muy divertido, entrar a cada uno de los departamentos, a municipios perdidos allá por el interior del país y ver efectivamente, bueno, qué pasó acá, quién quedó primero, quién quedó segundo, cuántos votos sacó tal alcalde. No, o hay lugares que yo ayer miraba, no me acuerdo si en Cerro Largo, pero bueno, que entras y claro, estés en algún municipio donde el Frente Amplio no tiene ningún voto, claro, ¿no? Sí, o sea, sí. Es exclusivamente Partido Nacional, Partido de Colorado, y el Frente Amplio 0 votos. Vamos a meternos en el interior del país. Primero vamos a ver qué pasa acá en el área metropolitana, en Montevideo y Canelones. Vamos a comenzar por las tierras canarias. Si comparamos con lo que pasó en 2020, el Frente Amplio tiene 4.500 votos menos que en esas elecciones, y la coalición republicana obtiene 13.000 votos más si comparamos con lo que era la coalición, con lo que eran los partidos de la coalición republicana. Hay un crecimiento también respecto a las elecciones anteriores de los votos anulados. Hay 9.000 votos más anulados en Canelones. Esto también es interesante analizarlo. Y además de lo que pasa en los partidos, también está bueno ver qué es lo que pasa dentro de los sectores del Frente Amplio en el departamento de Canelones. En ese sentido hay una nota muy interesante de la diaria, que según consigna, bueno, el MPP volvió a ocupar el primer puesto en este departamento. El Movimiento de Participación Popular tuvo 41.500 votos en Canelones, 11% sobre el total y 24% de los votos del Frente Amplio en este departamento, un número bastante importante. Al igual que en Montevideo, el MPP tiene un crecimiento en comparación a 2020 en el departamento de Canelones, cuando había tenido 36.400 votos. Estamos hablando de 5.000 votos más en este departamento. Vamos al segundo lugar de los sectores. Bueno, con números similares a los de 2020 se posiciona como segunda lista la 1001 del Partido Comunista, que tuvo 17.300 votos, y en tercer lugar aparece la lista 939 con unos 13.000 votos. ¿Qué pasa con los municipios en Canelones? Sí. Porque fue algo de lo que muchos habló. Canelones, el departamento con más municipios del país, tenía 28 municipios, 30 en esta última administración, se sumaron 2 más en estas últimas elecciones. Bueno, en 2020 el Frente Amplio había ganado 21 municipios de los 30 y los restantes 9 habían sido para el Partido Nacional. Para estas elecciones se sumaron 2, como decíamos, Juanico, donde ganó la coalición republicana, y del Andaluz, donde ganó el Frente Amplio. Entonces, de esta forma se quedó el Frente Amplio con 18 municipios y la coalición republicana con 14 municipios. El Frente Amplio pierde 3 municipios y la coalición republicana gana 5 respecto al último periodo. Vamos a venir un poquito más al sur, ahora nos vamos al departamento de Montevideo. ¿Qué pasa si comparamos con 2020? Bueno, el Frente Amplio aquí obtiene 34.000 votos menos respecto al año 2020 y la coalición republicana obtiene 6.000 votos menos respecto al año 2020. En estas elecciones, las de 2025, la diferencia entre el Frente Amplio y la coalición republicana fue de 77.000 votos.
¿Qué pasa si pasamos de los partidos a los candidatos? Bueno, en 2020 Cose había ganado la intendencia con 184.000 votos, Vergara gana en esta oportunidad con 245.000 votos. Es más la diferencia a la interna respecto a lo que había sido en 2020. Claro, pues estaba más repartido, los veíamos en las pasadas. Cose, Villar y Martínez tuvieron un resultado más repartido, más equitativo. Casi en tercio, podríamos decir, que termina quedando esa elección en 2020. Que lo que sucedió ahora con Piñeiro y Esqueloto. Y si cruzamos de vereda y nos vamos a la coalición republicana, en 2020 Rafa había sacado 351.000 votos y Lema, el principal candidato de la coalición, saca 291.000 votos. Y en esto de pensar cómo le ha ido a la coalición en los últimos años, hay un apunte interesante que hace el politólogo Daniel Chaschetti, que publicaba que había un techo aparentemente de la coalición republicana y hace un raconto ahí. En 2025 la coalición saca 345.000 votos. En 2020 el Partido Independiente, pero la coalición saca 351.000. En 2015 la Concertación saca 333.000 votos. En 2010 la suma de Partido Colorado y Partido Nacional, 330.000. En 2005, la suma de Partido Colorado, Partido Nacional, 316.000, su piso en estas últimas elecciones. Y en el 2000, que es su mejor votación, la suma del Partido Colorado y Partido Nacional suma 353.000 votos. O sea, en este siglo parecería ser el techo de la coalición republicana, según el análisis del politólogo. Entonces, muy parejo. Muy parejo. Totalmente. Claro, después lo que está haciendo el Partido Nacional es reivindicar que Martín Lema sacó más votos que Mario Vergara, que una cosa es si se mira por Lema frente a Amplia Coalición Republicana y otra cosa es si se mira por candidato, ¿no? Estos 290.000 de Lema contra los 245.000 de Vergara, creo. Sí, claro, igual uno tiene que hacer un análisis mucho más lineal que simplemente eso, en realidad. Por supuesto, por algo están las múltiples candidaturas, pero en las últimas horas, cuando uno ve el balance que hace el Partido Nacional, dentro de lo que resalta es este resultado en Montevideo, compara las dos principales candidaturas y entienden que tuvieron un muy buen resultado. Cada uno intenta sacarlo lo positivo y mirar el vaso medio lleno, pero no hacen la comparación respecto a lo que sucedió con Raffo, sino respecto a Vergara. Claro, sin lugar a dudas, si las candidaturas hubieran sido únicas, o sea, si los tres candidatos compitieran en un supuesto caso antes, aquellas personas que apoyaron a Piñeiro y a Esqueloto seguramente se inclinarían por Vergara. Es lo que uno presume totalmente. Bueno, creo que ahí está esto en lo que insistía Diego, ¿no? El otro día, que repetía tantas veces la cuestión de que Roque García y Virginia Cáceres no habían tenido demasiado peso. Exacto. O sea, claro, cambiaría muchísimo la votación hacia Vergara, sin embargo no cambiaría casi la votación hacia Lema de cómo fueron los resultados, por ejemplo, porque el peso que han tenido Cáceres y Roque García no mueve la aguja prácticamente. Pero también es interesante pensar a Montevideo y Canelones como un bloque que logra retener el Frente Amplio. ¿Qué sucede con los liderazgos en estos departamentos? ¿Qué importancia tiene para la fuerza política mantener y con la firmeza con lo que mantiene el área metropolitana? Este es el análisis de la politóloga Tamara Zamudio. No es sorpresivo o era esperable que tanto en Canelones como en Montevideo los triunfos, el Frente Amplio resultara triunfador en ambos departamentos, pero creo que hay algunos apuntes que se pueden hacer por un lado, el hecho de que estos triunfos lo colocan como partido predominante o preponderante en tanto en Canelones como en Montevideo, donde supera las 2 décadas en el caso de Canelones y alcanza las 4 en el caso de Montevideo cuando se cierre la gestión. Y además en ese sentido destacar como el hecho de que tienen apoyos sustanciales, ¿no? Cercanos al 50% de los votos en ambos casos. Creo que hay algunos apuntes allí para realizar. Por un lado, en relación a Montevideo, a que si bien esto que decía del apoyo relevante de cerca de la mitad de la población lo obtiene, en el caso de Montevideo se ven algunos puntos de caída en los apoyos o en los niveles de votación, ya que en el caso anterior, en las elecciones pasadas de 2020, había superado el 50% y en este caso queda a una corta distancia. Por otro lado, en el caso de Canelones tenemos la irrupción, digamos, si se quiere, de la coalición
republicana como formato, como partido o como lema, digamos, para competir en las elecciones departamentales. Y bueno, no parece haber tenido efectivamente algún tipo de cambio o de crecimiento en relación a las elecciones anteriores, y por eso la distancia e importante triunfo que obtiene Leñani en Canelones. Sin dudas, para el Frente Amplio es muy importante poder seguir siendo la primera fuerza política en estos departamentos. Creo que son gestiones que, si bien tienen ciertas... en el caso de Montevideo, por ejemplo, tiene valoraciones que han ido decayendo en algunos momentos o en algunos periodos. Son de todas formas gestiones departamentales que son bien valoradas en términos generales por la ciudadanía. Nos queda pendiente ver qué pasa con los sectores del Frente Amplio aquí en el departamento de Montevideo. Bueno, en primer lugar se posiciona la lista 609 del Movimiento de Participación Popular, que acumuló 98.000 votos en este departamento, y el MPP acaparó prácticamente 1 de cada 4 votos del Frente Amplio aquí en la capital, y creció 40% en comparación al año 2020, cuando había tenido 70.000 votos. Un escalón más abajo aparece el AMIL-1 del Partido Comunista, que obtuvo 4% del total y 8% de la interna del Frente Amplio, aportando 34.000 votos para la candidatura de Verónica Piñeiro. En 2020, acompañando la candidatura de Carolina Cose, el Partido Comunista había obtenido 55.000 votos en la capital. En términos porcentuales, la caída del AMIL-1 de 2020 a 2025 es de un 38%. En tercer lugar, Claro, ahí juega mucho lo que tiene que ver con el candidato también, ¿no? También. Con el apoyo del sector a cierto candidato. Seguimos en la lista, y en tercer lugar aparece con 29.900 votos la 95 de Seranistas, agrupación liderada por el intendente electo Mario Vergara, y en cuarto lugar con 28.000 votos aparece la lista 77 de la vertiente artiguista. Claro, que impulsaba a Esqueloto. Así es. Vamos a salir ahora del área metropolitana y vamos a ir al departamento de Río Negro, uno de los departamentos donde gana el Frente Amplio en el interior del país. Acá el Frente Amplio gana con 17.500 votos. 1.300 votos más obtiene respecto al año 2020. Y acá es interesante la pérdida que tiene el Partido Nacional, que pierde poco más de 6.000 votos. Pasa de 18.000 sufragios en 2020 a 11.700 en estas elecciones. Y también es interesante porque más que un crecimiento del Frente Amplio, hay una caída del Partido Nacional y hay un crecimiento relativamente importante del Partido Colorado en este departamento, que pasa de 2.000 votos a 6.000, como decíamos. También es influyente este crecimiento para pensar en la victoria del Frente Amplio, ya que bueno, el Frente crece 1.300 votos, pero es más importante el crecimiento que tiene ahí el Partido Colorado. Que debe ser el milagro del Partido Colorado en estas elecciones, porque la verdad que en los otros departamentos ha perdido, ¿no? Quedó opacado en Salto con la coalición republicana. Lo decíamos cuando mirábamos las encuestas en la previa, que todos los politólogos destacaban, bueno, que medía más de un 10%, lo que era una particularidad en el interior del país, el Partido Colorado. Y claramente es un voto castigo, ¿no? Es mantenerse dentro de la coalición, pero no votar al Partido Nacional, no acompañar al Partido Nacional. O sea, de alguna manera no se permiten votar al Frente Amplio si se quedan en la coalición, pero no lo votan al Partido Nacional por algún motivo. Y ese camino corto, ¿verdad? Pasar del Partido Nacional al Partido Colorado en este caso. Y además de lo departamental, si lo pensamos también en lo municipal, lo comentaba Guillermo Lebrato en la entrevista central que teníamos con él, que el Frente Amplio también obtiene el municipio de Yung. Lo gana por 300 votos, lo había perdido por 600 en el año 2020. Nos vamos a ir ahora a un departamento que, lo diremos esto, lo tomaremos con pinzas, lo obtiene momentáneamente el Frente Amplio, hay que ver qué pasa con los votos observados, pero es interesante ver qué pasa aquí en La Valleja y hacer la comparación más allá de cuál sea efectivamente el ganador, para poder ver cuál es el crecimiento que tiene el Frente Amplio, que sea cual sea el resultado, es un crecimiento importante el que tiene. En 2020 el Frente Amplio había conseguido 9.000 votos y en 2025 pasa a 17.000, o sea, son 8.000 votos más que obtiene esta fuerza política. El Partido Nacional, en tanto, había sacado 24.000 votos en el año 2020 y en esta oportunidad saca 17.000. O sea, está perdiendo 7.000 votos el Partido Nacional. Partido Nacional que de todos modos se queda con todos los municipios del departamento de La Valleja. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar la victoria del Frente Amplio, más allá de quién termina siendo el intendente y quién se quede con esta comuna? ¿Cómo explicamos el crecimiento de esta fuerza política? Bueno, esto nos decía el politólogo Martín Freijedo. Creo que el paso a que el Frente Amplio
duplique la cantidad de votos y que mucha gente haya dado el paso a votar al Frente Amplio, tiene que ver principalmente con conflictos también internos del Partido Nacional, ¿no? Yo creo que la interna nacionalista se volvió demasiado reñida, pero pasándose los límites de lo que se esperaría como una disputa interna, sino más bien como con agravios, diferentes hechos de condena desde incluso dentro de Cara de la Vía, particularmente sobre la gestión de Mario García. Entonces, esa lucha interna que pasó, luchas internas en el Partido Nacional hay varias, pero esta se pasó más de lo que suele suceder, porque creo que se cruzó un límite que tuvo una repercusión electoral, ¿no? Que lejos de polarizar la elección, que eso lo que te digo se utiliza mucho en otros casos del interior, lejos de polarizar la elección, lo que hizo fue que los votantes rechazaran esa opción, ¿no? Yo creo que ahí hay una razón importante de entender de que una parte del electorado de La Valleja percibió eso como demasiado violencia en el tipo de vínculo interno del Partido Nacional, ¿no? Y eso yo creo que jugó. Eso por un lado. Por otro lado, hay que ver que también en La Valleja en los últimos tiempos surgieron algunos hechos de notorio conocimiento sobre temas de corrupción o hechos de posible corrupción, el tema de los famosos del famoso cartel. Yo creo que está instalado el tema como ya hemos visto en varios casos, el tema de la corrupción, pero este hecho en particular del cartel, yo no creo que es un hecho que hay que destacarlo, porque creo que los ciudadanos lo ven, ¿no? O sea, es un hecho que los ciudadanos logran percibir. Ahí debería haber un cartel, no hay, y la plata no está, ¿no? Entonces, creo que no es menor esto, de cómo esto puede haber jugado. Entonces, entre una lucha interna muy fuerte. Bueno, ahí pasaba Fregedo, que hablaba, bueno, por un lado de la disputa interna del Partido Nacional, y ahí yo pensaba y me acordaba de lo que hablábamos hace un rato en la pista de aterrizaje, cuando hablábamos de la disputa interna en el departamento de Cerro Largo. Sí. Qué distintas las disputas y cómo según cómo se den pueden influir para un lado o para el otro. Claro, me había notado eso justamente, ¿no? Cómo se da la gran diferencia, ¿no? Por un lado tenés esta competitividad dentro de un mismo partido político que te puede salir muy bien, como pasó en el caso de Cerro Largo, que la ciudadanía no se permite entonces pensar fuera de este partido, sino que se genera esta competencia interna y no se miran otras posibilidades, o puede pasar como pasó en La Valleja, donde la gente rechace al partido también por tener esta disputa interna. Pero parece haber coincidencia en esto de que los votos observados no revertirían este resultado, ¿no? Eso, que sea por estos 116 votos, pero es algo que ayer nos decía la presidenta del Frente Amplio en el departamento cuando hablamos con ella, que comentaba que ella había estado también trabajando, ¿no?, como secretaria de lo electoral en el departamento, y que no se había dado antes que se revirtiera la tendencia, y en el mismo sentido se expresó el politólogo Daniel Chaschetti también. Así es, lo que daba cuenta Chaschetti es interesante, habla de las últimas elecciones, empieza aclarando que en estas elecciones departamentales tenemos una cantidad de votos observados que es de 884, en elecciones anteriores fue de 831 y 858, números similares, y simplemente a modo de resumen, ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, en las elecciones departamentales de 2020? Bueno, en particular, el porcentaje que obtuvo entre los votos observados fue idéntico al que obtuvo entre los votos no observados. Entonces, bueno, lo que dice Chaschetti básicamente es, si los votos observados se comportan como se han comportado en anteriores elecciones, el Frente Amplio ganaría en esta intendencia, es lo que indica justamente esta tendencia. Como decíamos ayer, igual en cualquier caso el peso en la Junta Departamental va a ser muy importante en ambos bloques. Sí. Bloques o partidos, fuerzas políticas. Seguimos recorriendo el litoral del país. Si les parece, vamos a ir al departamento de Salto. Esta es una intendencia que pierde el Frente Amplio a manos de la coalición republicana. Y es interesante analizar lo que pasa en este departamento, porque el Frente Amplio acá no tiene una votación tan reducida respecto al año 2020. Pasa de 37.000 votos, 37.100 votos para ser más exacto, a 36.500. O sea, pierde 600 votos de 2020 hasta acá.
no parece una partida grande. No. ¿Cómo podemos explicar entonces la derrota del Frente Amplio? Bueno, este es, recordemos, uno de los departamentos donde la coalición republicana se presenta justamente bajo este lema. Obtiene 50.000 votos, que son solamente 400 votos más que la suma del Partido Nacional y el Partido Colorado en 2020. Habían sacado 50.400 en esa oportunidad. Básicamente, acá la estrategia electoral de la coalición republicana es lo que explica justamente la derrota del Frente Amplio. Sirvió a hacer la unión. Exactamente, porque el Frente Amplio pierde 600 votos y lo que sería la coalición solamente suma 400 más de lo que habían sacado los dos partidos sumados. Y con esto logra ganar. Exactamente, y ese es, según decía Martín Freijedo, esa es una de las razones básicas que explica por qué pierde el Frente Amplio esa intendencia. El caso de Salto lo explica la coalición republicana. O sea, el Frente Amplio nunca ganó una elección en Salto sin haber competido con los otros dos partidos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión estratégica electoral que explica por qué el Frente Amplio pierde. Si el Frente Amplio, si no hubiera ido bajo la coalición republicana, probablemente el escenario hubiera sido otro. Entonces yo creo que ahí la razón de por qué sucede eso está asociada a la coalición. Y después vamos a ir a Paysandú, que es otro departamento que también es interesante analizar, porque es un departamento donde ha habido alternancia históricamente, pero ahora se da continuidad, se da la reelección de Nicolás Olivera. Y además es uno de los departamentos Paysandú donde el Partido Nacional tiene un crecimiento que no es para nada despreciable y donde el Frente Amplio tiene una votación que es menor respecto a las últimas elecciones del año 2020. En estas elecciones el Partido Nacional había conseguido 40.000 votos y consigue 47.000 en estas elecciones. O sea, suma 7.000 votos el Partido Nacional. Y particularmente Nicolás Olivera, que es el intendente reelecto, suma su candidatura 4.000 votos respecto a lo que había conseguido en 2020 cuando es electo por primera vez. Claro, que ahí se termina demostrando para el Partido Nacional que su estrategia fue buena, que no precisaba de los votos del Partido Colorado para triunfar. Exactamente. ¿Qué pasa si cruzamos de vereda? Bueno, el Frente Amplio en tanto había conseguido 33.000 votos en el año 2020 y consigue 25.000 en 2025, una caída importante, una caída de 8.000 votos. ¿Qué factores pueden explicar el desempeño electoral del Partido Nacional en este departamento? Bueno, esto nos decía Martín Freijedo. Es un caso que está acostumbrado al cambio, es un caso que la alternancia es recurrente y que Frente Amplio ha sabido ganar y perder elecciones en ese departamento. Creo que la figura de Olivera potenció potenció el gobierno departamental y su figura a partir del gobierno departamental se potenció, creció el Partido Nacional a su alrededor. Creo que también presentaron una alternativa a una polarización interna interesante con Larrañaga, que eso no había pasado en otras elecciones del Partido Nacional. Creo que esa polarización interna también ayudó a que el Partido Nacional lograra un porcentaje de votos más alto. Paysandú que tiene grandes problemas de desempleo, lo hemos seguido y sin embargo esto no se ha visto reflejado cuando era una de las grandes críticas de gente mismo del departamento que decía que no se estaba haciendo nada con este tema. Estuvo el tema de la diferencia cambiaria que también había afectado muchísimo y sin embargo no se ve reflejado entonces en la votación. Y en esto de los apuntes que a mí me gusta, en el departamento de Paysandú, Asamblea Popular, por ejemplo, supera a Cabildo Abierto. Pasa a ser eso viene a ser un Luquidato, es un Datilucas. Pero no es el Datilucas de no es el Datilucas especial que es la excusa para hacer este informe. Nos tenés muy expectante. Sí, es un gran, me parece. Vamos a seguir recorriendo el país, nos vamos del litoral, nos vamos a ir al departamento de Maldonado, porque es otro departamento que es interesante de analizar por el crecimiento que tiene el Partido Nacional respecto a las últimas elecciones. Había tenido 69.000 votos en 2020 y consigue 78.000 en estas elecciones. Un crecimiento de 9.000 votos en Maldonado. Y el Frente Amplio también crece en Maldonado, pero es un crecimiento que no es tan significativo. Pasa de 31.600 votos a 32.200 votos. Un crecimiento de 600 votos. Acá, además, el Frente Amplio no obtiene ningún municipio.
El municipio más disputado en Maldonado en estas elecciones fue Piriápolis, donde saca 4.600 votos el Partido Nacional y 4.100 obtiene el Frente Amplio. Sí, para el Frente Amplio, yo ayer repasando esos datos decía, claro, es doloroso pensar que pierde por unos 500 votos aprox el municipio de Piriápolis. Un municipio importante, aparte. Que claro, que decíamos, era un municipio que estaba en disputa, que muchos tenían la esperanza de que volviera a manos del FA. Bueno, eso no se termina dando. ¿Qué lectura se puede hacer sobre la disputa en el departamento de Maldonado? Bueno, escuchemos lo que decía Martín Frigedo. En Maldonado la realidad es diferente. En Maldonado yo creo que por un lado ha habido un cambio de la población de Maldonado, que es un factor importante a tener en cuenta en los últimos años. El censo muestra un aumento de la población muy grande en Maldonado y eso también puede repercutir en la estructura del voto. Por otro lado, creo que Antía tiene unos niveles de aprobación muy altos, la gestión en sí tiene unos niveles de aprobación muy altos, que efectivamente hacen que la diferencia, que la diferencia por la que gane el Partido Nacional sea amplia. Y por otro lado, y como último factor, en Maldonado, creo que el Frente Amplio tampoco ha logrado salir de la disputa interna de sus líderes históricos, ¿no? De Darío Pérez y de Oscar de los Santos. No ha logrado generar nuevos liderazgos, y hoy obviamente recurren a Oscar de los Santos nuevamente, que fue el más votado dentro del Frente Amplio, pero con una experiencia que vuelve a la política después de 10 años. Entonces, yo creo que también la falta de liderazgo dentro del Frente Amplio en el caso de Maldonado explica la baja votación, asociado a los otros dos factores que son, digamos, potenciales del Partido Nacional. Vamos a irnos bien al norte ahora. Nos vamos a ir al departamento de Artigas, un departamento que es interesante para mí analizar qué es lo que pasa acá, teniendo en cuenta que que estuvo asignado por los casos de corrupción que hubo en la comuna. Intendenta Valentina Dos Santos. Con Valentina Dos Santos haciendo campaña junto con Emiliano Soravilla. A la sombra, podemos decir. Ahí va, la intendenta. Bueno, a la sombra Emiliano, en realidad. A la sombra Emiliano. Claro, sí. Durante la campaña, sí, sin dudas. Y sí, porque lo veíamos, ¿no? Suena chistoso, pero veíamos que en realidad la figura principal era Valentina Dos Santos. Bueno, de hecho, lo habían dicho dirigentes del Partido Nacional, de allí, del sector de ellos, ¿no? Habían dicho, bueno, echa la ley, echa la trampa. O sea, no era algo que se estuviera ocultando demasiado. Cuando tuvimos al politólogo Ernesto Nieto el jueves pasado, acá hablábamos, del departamento de Soriano, y comentaba él algo que creo que también podríamos aplicarlo aquí a Artigas. Él decía, hubo un descenso del apoyo a estos sectores, quizá no al nivel que uno se imaginaría que deberían descender esos apoyos. Creo que es lo que sucede aquí, porque el Partido Nacional en las elecciones de 2020 había obtenido 35.000 votos y tiene una fuga de 10.000 votos para estas elecciones, o sea, no es para nada despreciable esta fuga. El Frente Amplio había conseguido 11.000 votos en 2020 y tiene 14.000 en estas elecciones, o sea, tiene un crecimiento de 4.000 votos. ¿Qué pasa con esos 7.000 votos que quedan ahí apoyando? Y si tomamos los dos partidos, Frente Amplio y Partido Nacional, en 2020 había una diferencia de 24.000 votos y tenemos una diferencia de 10.000 votos en estas elecciones. O sea, se reducen bastante. La diferencia no era suficiente como para que el Frente Amplio pueda ser competitivo en el departamento. Y un apunte, porque a mí me gustan los apuntes. En Artigas, el Partido Colorado fue la cuarta fuerza política, quedó por debajo de Cabildo Abierto por 1.500 votos de diferencia. Me parecía un apunte interesante. Otro Luquidato. Vamos al departamento de San José, otro departamento que es interesante de analizar teniendo en cuenta las expectativas que tenía el Frente Amplio depositadas allí. Bueno, el Frente Amplio quedó a poquito menos de 12.000 votos del Partido Nacional. 38.100 tiene el Partido Nacional, 26.600 obtiene el Frente Amplio. En 2020 la diferencia había sido muy similar, de un poquito más de 12.000 votos. Había sacado 24.000 el Frente Amplio, 36.100 el Partido Nacional. Hay un crecimiento del Partido Nacional, un crecimiento de 2.600 votos, pero también hay un crecimiento del Partido Nacional que crece también algo así como 2.000 votos, o sea, crecen ambos partidos, la distancia entre ambos se mantiene. Exactamente. Claro. Y volvemos ahora a literal, nos fuimos, pero momentáneamente. A ver. Vamos a ir al departamento de Soriano, otro departamento que estuvo asignado durante la campaña por los casos de corrupción, y se abre nuevamente la pregunta.
¿Qué tan determinante termina siendo el caso Besossi? Bueno, si comparamos con 2020, el Partido Nacional pierde 7.000 votos y el Frente Amplio suma 4.000 votos. La diferencia entre estos dos partidos fue de 20.000 votos en 2020 y pasó a ser de 9.000 votos en estas elecciones. Lo mismo que comentábamos. Baja el apoyo, no quizá a los niveles que uno supondría que deberían bajar en estos casos, sí, pero bueno, termina siendo un descenso no tan significativo como para que sea una elección tan competitiva o tan reñida. Y vamos a dejar el análisis departamental solo por un momento para ver qué es lo que pasa en los municipios. Particularmente vamos a comenzar por lo que pasó en los nuevos municipios. De los nuevos, solo uno fue para el Frente Amplio, que es Andaluz en Canelones. Del Andaluz. Del Andaluz en Canelones. El resto fueron para el Partido Nacional. Estamos hablando de, en Canelones, Juanicó. En Cerro Largo, Laguna Menín. En Colonia, Cufré y Conchillas. En La Valleja, Pirarajá y Zapicán. En Paysandú, Cerro Chato y el Eucalipto. Uno en Soriano, Villa Soriano, uno en Tacuarembó, Villa Caraguatá. Todos estos para el Partido Nacional. Del Andaluz en Canelones fue para el Frente Amplio. Y vos tenías un apunte sobre Ciudad de la Costa. Lo tengo que buscar porque ayer preguntaban quién había ganado. Quién había ganado te lo busco por acá. Ganó el Frente Amplio del Ciudad de la Costa. Sí, ganó el Frente Amplio. Ganó Julia, si no me equivoco, es el nombre de pila. Ciudad de la Costa me estabas pidiendo vos, Alejandro. Sí. Couto, a ver si lo tenemos por acá. Sí, no recuerdo quién. 22.000 votos saca el Frente Amplio en este lugar. Ya te digo. Estamos hablando de Julia Matilla, ¿puede ser? Sí, Julia Matilla es quien termina allí ganando entonces el municipio de Ciudad de la Costa. Y recordarle al oyente que me preguntaba ayer que yo voto en Montevideo. Entonces, la verdad que no me interesa. Soy infiltrada. Total. Bueno, de todas maneras, digamos que gran parte del día estoy en la capital. Quizá pasa más tiempo acá que... Sí. Así que está bien. Está muy bien. Y cerramos el análisis particular para hacer un balance de qué es lo que nos dejan en términos generales estas elecciones departamentales, pasando en limpio sobre lo que sucedió en todo el país, qué balance se puede hacer, qué tiene que observar el Frente Amplio, qué tiene que mirar la coalición republicana, qué tiene que mirar el Partido Nacional. Escuchemos lo que nos decía en este primer análisis Tamara Zamudio. El hecho de haber mantenido Canelones y Montevideo es para el Frente Amplio sin duda un triunfo, quizás, o un punto a favor, por más que podría parecer esperable el hecho de haber obtenido sustanciales apoyos en esos departamentos, es sin duda algo valorable, pero creo que, haber recuperado Río Negro, una intendencia que, se llevó adelante o que tuvo a Óscar Terzaghi como intendente durante una gestión, viene en este momento con Lebrato a ocupar por parte del Frente Amplio esta gestión departamental, pero pierde un departamento que tiene una relevancia a nivel demográfico y también de proyección a nivel nacional, que es muy importante, como es Salto, algo que podía ser esperable porque la coalición republicana, y ahí voy quizás con los puntos a favor del lado de la coalición republicana, logra el triunfo, ¿no? En un departamento que, como decía, tiene bastante relevancia en lo que es el contexto nacional y en el litoral, y allí es sin duda una nueva etapa la que se inicia, y si se quiere algo con lo que estaremos mirando con mucha expectativa, porque será la primera gestión departamental que será llevada adelante por la coalición republicana, por un intendente, como es el caso del nacionalista Albizu, que no tendrá la mayoría asegurada per se dentro de la Junta Departamental, al estar integrada también por el Partido Colorado, pero también es cierto que la coalición republicana tiene tiene derrotas, muy sustanciales tanto en Montevideo como en Canelones, sobre todo sin lograr una mejoría en relación a los resultados, y creo que en ese sentido el Partido Nacional hace una apuesta al generar el espacio de coalición republicana sin lograr una mejoría o un triunfo importante. Sí logra acumular o sumar los votos del Partido Colorado para ganar el departamento de Salto. Bueno, es interesante esto último que planteaba Tamara Zamudio. Por un lado,
Interesante ver qué sucede en Salto con la apuesta de la coalición republicana. Va a gobernar efectivamente la coalición como coalición en este departamento. Y por otro lado, bueno, el fracaso, podríamos decir, en Montevideo y Canelones. En Montevideo con un muy magro crecimiento y en Canelones incluso con una caída respecto a lo que habían votado la suma de estos partidos. Y también es interesante pensar qué pasó con la coalición republicana en estas elecciones para ver qué es lo que va a pasar en las siguientes. Yo leía recién lo que comentaba Ojeda, que decía, bueno, con coalición republicana en todo el país, el Frente no gana en ningún lugar que no sea Montevideo y Canelones. Y también pensar cuál es el lugar que le queda al Partido Colorado si pensamos en que se presenten como coalición republicana, porque quedaría totalmente subsumido al Partido Nacional. Entonces, bueno, es interesante ver cómo se dan esas disputas y cómo esa competencia entre el Frente Amplio y coalición republicana, pero también qué es lo que pasa a la interna de la coalición y qué lugar va a terminar ocupando, en definitiva, cada uno de los partidos allí. Y además de analizar qué es lo que pasó aquí en la zona metropolitana y qué sucedió con esta apuesta de la coalición, también es importante ver, bueno, qué análisis hace en definitiva el Partido Nacional con las intendencias que mantiene y con en el interior del país fundamentalmente. Esto decía Tamara Zamudio. Y en el caso del Partido Nacional, creo que, bueno, quizás se lleve una imagen más positiva de lo que son los resultados de estas elecciones, porque si bien, porque habiendo perdido, digamos, las elecciones nacionales en octubre y en noviembre del año pasado, bueno, logra mantener la cifra o lograría mantener la cifra de departamentos en su haber y sobre todo triunfos muy relevantes y muy sustanciales y contundentes en departamentos importantes como Rocha, como Maldonado, como Paysandú, donde además logra, en el caso de Rocha y de Paysandú, la reelección del propio, del mismo intendente. En el caso de San José también con Ventaverri, y en el caso de Abella, bueno, una figura del cuño de la gestión de Antía. Bueno, en ese sentido creo que el Partido Nacional logra posicionar fuerte y firmemente a figuras departamentales de mucha relevancia. También tenemos el caso de Besossi, donde, bueno, además fue una campaña muy marcada por situaciones, en el caso de Besossi, pero también de Artigas, de gestiones vinculadas con, hechos que se encuentran en la justicia penal, ¿no? En el caso de Artigas, con sanciones específicas y efectuadas hacia Valentina Dos Santos, quien va a ser la futura secretaria general de la Intendencia de Artigas, y en el caso de Besossi, bueno, con una imputación y un proceso y una causa penal que se encuentra abierta. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que ahí hay una llamada de atención, si se quiere, y habrá que vislumbrar o ver cómo se lleva adelante ese proceso para el Partido Nacional en relación, bueno, a cómo va a posicionarse, tanto sea en Artigas con la gestión y la asunción de la Secretaría por parte de Valentina Dos Santos, como sobre todo y con preocupación la situación de Guillermo Besossi, donde, bueno, algunas declaraciones de algunos dirigentes del Partido Nacional han generado preocupación porque, bueno, hablan de un cuestionamiento muy fuerte de la actuación no solamente de Fiscalía, sino también de la Justicia y, la persona que está vinculada directamente y que ha obtenido el apoyo del Partido Nacional en este sentido, Guillermo Besossi, va a continuar en un proceso y una causa judicial que seguirá abierta mientras él sea o siga siendo intendente en Soriano. Ahí pasaba el análisis de Tamara Zamudio. Había una pregunta de la gente, ¿no vale? Sí, preguntaban por aquí quién es el alcalde de La Paz. Bueno, el Frente Amplio gana en La Paz 7.000 votos contra 2.400 de la coalición republicana. El candidato más votado en La Paz del Frente Amplio entonces fue Juan Tons. Y para cerrar muy rápidamente, el tan esperado Luquidato. Creo que es el dato esencial que nos dejan las elecciones municipales en el interior del país. Vamos a Paysandú. En Piedras Coloradas, en este municipio, el municipio de Piedras Coloradas, ¿saben cuántos votos obtuvo el Partido Colorado? Ninguno. Cero. Ese es el Luquidato con el que cerramos este informe. Piedras Coloradas. En Piedras Coloradas, en ese municipio, para las elecciones municipales, el Partido Colorado no tuvo ningún voto. Bueno, me gustó muchísimo el informe y la gente está diciendo muy buen informe. Muchas Lucas gracias. Lavandera. No creo que tenga el mismo efecto el Luquidato. Veremos qué dice la gente. Gracias, Luqui. Estás escuchando Nada que Perder en M24. Sentilo nuestro. Momento del
el minuto a Dinolfi, que ya está del otro lado. ¿Cómo va, Enzo? ¿Cómo andan? Buen día para todos y todas. Che, yo tengo un pulpidato, digamos. A ver, pulpidato. Y es que yo no sabía nada, pero Besosi fue jugador de polo e incluso integró la selección uruguaya de polo. ¿Qué te parece? Mirá vos. Eso es un buen dato, ¿eh? Buen dato. Yo creo que eso ayuda también suma. En la votación. Los compañeros lo deben de haber votado. Bueno, mañana entrevista central con el director de la Fundación Liber Sereni. Hablo del sociólogo y analista político Agustín Canzani. Vamos a estar analizando, obviamente, todos los datos que nos dejaron estas elecciones municipales y departamentales, en especial para el Frente Amplio, con este triunfo en Río Negro. Y bueno, y hay que ver qué es lo que pasa en La Valleja, además de los triunfos en Montevideo y también en Canelones. Después se viene Diego Martini con su Desde Adentro. Vamos a estar hablando sobre libertad de prensa y los distintos rankings que se han dado a conocer en estos últimos días, en especial de CAINFO, como también de Reporteros Sin Fronteras. Muy bien, tremendo miércoles entonces en Nada que Perder. Los invito a quedarse por aquí en la vuelta, en la radio, trabajando para mañana. Y ya viene Justicia Infinita. Por supuesto que sí, hasta mañana. Chau, chau.